Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más. Edición viernes. Viernes de cobro. Viernes, yo cobré, ¿y vos cobraste? Todavía no. Mi banco me hace ahora. Sí. A mí me llegó una parte, la otra parte ya no me llegó. O será que si no cobro, la última vez que no cobré a la misma hora que mi compañero fue porque... No sé, sí, no sé. ¿Tuviste préstamo algo Me dieron vacaciones indefinidas. La camita. La última vez que no cobré. Pero no fue acá. No fue acá. Ah, ok. Fue Bueno, abajo él. como ya estábamos anticipando, queridos y queridas, como estamos anticipando ya en las redes sociales, en Radio Venus también, tenemos el placer, Fernando, Matías, de que hoy nos acompañe. Yo soy su fan, de verdad. Yo, por ejemplo, de repente a las 10, 11 de la noche estoy viendo sin mis redes sociales, TikTok especialmente, y prefiero ver TikTok antes que ver una película, por ejemplo, Claro, ¿verdad? claro. Porque realmente son así procedimientos que, bueno, te llaman mucho la atención, te atrapan, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando, Mati? Estamos ya con el oficial, se podría decir ya. Oficial inspector. Oficial José Jiménez. ¿Cómo le va, oficial? Excelente. Bienvenido, gracias por la invitación, No, gracias a ustedes por recibirme, ¿verdad? Excelente. Bueno, primero queremos preguntarte porque nos contaba acá, nos chismoseaba Diana. ¿Se puede hablar de un ascenso que se viene? Ahora estamos realizando un curso de ascenso, dura un año. Y a Ajá. fines de año, de acuerdo a todas las pruebas que nosotros tenemos ahí, ascendemos a subcomisario, si Dios quiere. Epa, Epa. mira un poco. Ya. Pero primero el Claro, comisario y después subcomisario. No, No. ahora yo soy oficial inspector. Ok. Ascendemos a subcomisario y luego a comisario, después ya viene el comisario principal y después ya viene el comisario general, ¿verdad? Que ya son los directores. Después Ya está el último rango policial. Sí. Después ya está el comisario. El último rango policial es el comisario general comandante, que solamente hay uno que es el comandante, nuestro comandante de la Policía Nacional. Ok. Ah, Sí. mira. Antes que nada, oficial, ¿cómo te querés que te llamemos? Oficial, José, ¿cómo? Jota. José me pueden decir, no hay problema. José. José. Sí, para que sea más o menos. ¿Sabes qué pasa? En los videos todos le dicen José Jiménez, José Jiménez. No vayan a llevarme José Jiménez. Le dicen. José Jiménez creo que le conoce más. ¿Te pasó ya de venir la llevar a alguien? Y no me van a llevar, yo te veo en TikTok, hey. Igual que por eso Sí, de hecho que hay varios videos así, ¿verdad? Que me dicen que son mis fans y compañía, ¿verdad? Pero eso ya no... En estos días, casi el penúltimo video más o menos le dice, yo no te sigo en las redes sociales, no vayan a hacerle esto, no les vayan a hacer. Al que les tiró, mira, hasta que te puedo decir, al que les tiró galleta, pan. Claro, nosotros pensamos que era una piedra en el momento. En ese caso sí. De hecho que nosotros tenemos el aprecio de muchas personas ahí, pero la gente muchas veces malinterpreta eso. Nosotros tenemos un cometido, o sea, cuando digo nosotros hablo de la policía en sí, en cada zona. Y la gente más o menos malinterpreta muchas veces. Cuando vos le conocés, pues da gusto pues ser agradable. A mí no me gusta, a mí me cuesta ser Argel. Yo soy un tipo más agradable que Argel. Entonces uno es agradable con las personas, trata de hablar, ¿cómo le va, señor? Va a la puerta. Entonces ya la gente piensa que uno le da tipo licencia de poder hacer cosas irregulares porque José Jiménez, entre comillas, es mi amigo. En realidad no es así, ¿verdad? Hay una mala interpretación, ¿verdad?, de las amistades, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si soy amigo de un policía, voy a tratar de causarle menos problemas a él para que no tenga inconvenientes en su trabajo. Pero acá es al revés. Vos sos amigo del policía y ya te ves como que con licencia de cometer cualquier hecho irregular. Porque Claro. fulanito es luego mi amigo y él me va a salvar. O famoso, le iba a llamar. Le voy a llamar, exactamente. Sí. A mí una vez me llamó, por ejemplo, en la facultad, cuando yo estaba haciendo mi carrera de Derecho, al tercer año de Derecho recién ellos supieron que yo era policía. Era por un fiscal que me conocía. Me dijo, oficial, ¿qué vos acá? Y estoy en el tercer año de Derecho, le expliqué. Me dijo, y ahí todos mis compañeros me dijo, ¿vos pues sos policía? Sí. ¿Por qué nunca dijiste tú que eras policía, comisario? Me decían. Y ahí le expliqué a ellos, yo le dije, ¿verdad? Es difícil cuando uno dice que es policía, porque yo ahora le puedo asegurar que después, y ocurrió, ¿verdad? Yo ahora que ustedes saben que soy policía, me van a llamar cuando tengan inconvenientes para que yo les ayude, por ejemplo, en cosas irregulares, como por ejemplo ocurrió, me llamó una compañera que estaba alcoholizada y le atajó una barrera policial, y para que yo hable con el interviniente y le suelte. Y eso es lo que yo siempre le digo a ellos, ¿verdad? Yo para esas cosas no estoy.
Ahora, si necesitas algo urgente, no sé, algún policía violó tus derechos o querés algún documento para agilizar, porque tú, como normalmente suele ocurrir, se van a pedir, por ejemplo, vía y residencia porque su mamá está grave y necesita ese documento para poder internarla en IPS, y ese documento normalmente está en 48, 72 horas. Entonces nosotros agilizamos, obviamente previa constatación de que es para eso, ¿verdad? Nos vamos, verificamos que la mamá esté realmente enferma y todo eso, y le damos en 15 minutos de documento para que haga esas gestiones rápido. Para eso sí estamos, para darle esa facilidad al ciudadano, pero no para apañar cosas irregulares. Y después de eso, obviamente, como le dije, me empezaron a llamar, pero no quería que le borre antecedentes. Ay, no. Seguro ya recibiste muchísimas ofertas, por ejemplo, te doy 1 millón, 2 millones y por favor, borrame esto, ¿verdad? Sí, no, y ese es el... Normalmente te llama y te dice, vos sabés que necesito un certificado de antecedentes, pero sin que figure mi antecedente porque necesito hacer tal cosa. Dice, bueno, yo no puedo llamarle a un compañero de trabajo y comprometerle de esa manera. Por ejemplo, si vos estás en identificaciones, te llamo, ¿sabes qué, fulano? Dame menos un certificado de antecedentes para fulanito. Seguramente hay gente que hace eso, pero yo en particular no voy a ser desubicado contigo, ¿verdad? Con tu trabajo para decir esas cosas, ¿verdad? Ni tampoco si vos le agarras a alguien que yo conozco, ni aunque fuera mi hermana, te iba a llamar y te iba a comprometer de esa manera. Haces tu trabajo como corresponde y terminó ahí. No tenés nada que ver en eso. O sea, ella cometió ese hecho y tiene que pagar por ello. Terminó. Aparte de tu carrera como oficial, también mencionaste que ya sos abogado. Sí. Ya terminaste también esa carrera. Sí. O sea, que manejás a diestra y siniestra toda la ley a él. O sea, sí, no. Si se encuentra con Vasconcelos, le gana. Sí. O ahí hay un choque, vos decís, José. Pero vos no, yo le respeto mucho a Vasconcelos. Él sabe mucho, ¿verdad? Sí, claro que él, bueno, los abogados nosotros nos dividimos en categorías. Hay gente como Vasconcelos que ya están muchísimos años en la profesión. O sea, él obviamente va a saber muchísimas cosas más que yo, ¿verdad? Capaz que yo sepa cosas de lo que es de lo penal, ¿verdad? Claro. Que yo estoy más en eso. Pero hay que entender que el derecho se divide en varias ramas, porque está el derecho penal, después está el civil, el laboral, niñez y la adolescencia, el derecho deportivo, aeronáutico. O sea, hay miles de especializaciones que uno tiene que hacer. Vos optás, pues. Es como una carrera de doctor. Claro. ¿Y vos cómo te manejas en ese sentido, José? Cuando ya, o sea, ahora estás ejerciendo tu rango de oficial. Sí. Y con lo que es también tu otra profesión, digo bien, de abogado, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas en conjunto a ambos? Claro, la ley a nosotros nos prohíbe, por ejemplo, tener doble remuneración. O sea, yo no puedo ejercer la carrera, o sea, como abogado. No puedo, por ejemplo, patrocinarle a alguien. Porque yo entiendo eso y está bien realmente que la norma sea así. Porque si no, por ejemplo, yo le puedo agarrar al detenido y si la norma no me prohíbe, yo le puedo patrocinar o agarrar a él para soltarlo. O sea, o puedo recomendar a otras personas de mi bufete de abogados para que le suelten, ¿entendés? O sea, no tiene buen sentido. Se ríe porque dijeron ellos, si usas un ejemplo te va a agarrar a vos. Pero no soy como parejo, yo tengo nomás cara de... Pero sí hacemos, por ejemplo, en asesoramiento. Yo hago ese trabajo, pero no cobro. Hacemos asesoramiento, por ejemplo, a las personas del bañado. Yo, por ejemplo, hay muchas madres solteras que muchas veces necesitan, por ejemplo, que los padres se hagan responsables por los hijos y nosotros trabajamos, o sea, yo en particular trabajo con compañeros, tengo compañeros de trabajo en la Defensoría Pública que son abogados, entonces yo le preparo los escritos y le entrego a ella que le lleve al abogado y que le firme nomás allá. Entonces yo le facilito en ese sentido, por ejemplo, al abogado que está en la Defensoría Pública porque seguramente tiene miles de casos. Claro. Entonces de esa manera lo único que hacen las personas es el traslado de los documentos, después ella lleva al juzgado de la niñez y la adolescencia y se abre ya la carpeta para ese tema. José, para entrar un poco a lo macro, antes que ir a los detalles, si uno le pregunta a José Jiménez, la policía, ¿para qué está? ¿Cuál es el objetivo de la policía así a nivel general? Para alguien que no conoce, porque hay una historia detrás seguro de esta profesión. Claro. Miren, la Policía Nacional en sí está para combatir los hechos delictivos, ¿verdad? Y para prevenir también. De hecho que eso es nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros prevenimos los hechos delictivos y en caso de que ocurran, también investigamos y ponemos a disposición de la justicia, ¿verdad? A todo lo que nosotros le aprendemos, ¿verdad? Ese es el fin, la finalidad en sí de la Policía Nacional, ¿verdad? Y después están las otras facetas, ¿verdad? Que también el policía puede coadyuvar con otras instituciones. Porque también hay que reconocer que no nos abocamos solamente a eso. Nosotros, por ejemplo, hacemos trabajo también, por ejemplo, de ambulancia.
llevamos pacientes a los nosocomios. Podemos acá discutir que no debería de hacer ese servicio porque no tenemos obviamente las herramientas como para poder asegurar que el paciente no llegue al nosocomio peor de lo que ya está. Pero muchas veces en los momentos graves nosotros tenemos que evaluar cada paciente su situación, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, personas accidentadas, por ejemplo, eso sí está totalmente prohibido. Un motociclista que acaba de sufrir un accidente, eso nosotros ya no Claro, podemos no se más le manosearle puede porque ya mover. está fracturado. Ahora, personas, por ejemplo, que sufre una ACV o algo así, sí podemos alzarle Algo la patrullera, urgente, claro. ¿verdad? Cosas así, trasladarle. O sea, es que de repente, José, una pregunta que tienen muchos los ciudadanos hoy en día teniendo en cuenta la situación de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Con respecto a las personas que delinquen, o sea, que se dedican a delinquir, cuando la policía la agarra, le atrapa a los individuos y se le lleva a las comisarías, el famoso Chespirito del barrio, ¿por qué a los pocos días se le ve otra vez por las calles teniendo en cuenta que ya tiene antecedentes pero parece que se la agarra, se le lleva a la comisaría y después está otra vez por la calle? ¿Por qué salen otra vez ellos hacia a la sociedad? Ya, es una buena pregunta y es bueno aclarar eso realmente. Ajá. ¿Saben por qué? Porque el Ministerio Público, para abrir una causa penal, por ejemplo, en contra de una persona, o para que se cierre el círculo de poner a disposición a las personas que cometen hechos punibles, tiene que haber un hecho concreto que cometió ese sujeto. O sea, si yo le encuentro a un fulano por la calle con un cuchillo y está drogado y tiene un chorizo de antecedentes, tu sentido común va a decir, bueno, este tipo le está esperando para asaltarle a alguien, para cometer un hecho punible. Pero la justicia no se maneja de esa manera, la justicia tiene que haber hechos concretos. Yo no puedo poner Algo que haya pasado. Claro, que haya hecho, o por lo menos que se le haya sindicado a esa persona como autor de un hecho y que haya también indicios que haga suponer de que realmente cometió. O sea, por una simple denuncia tampoco se le puede llevar preso a una persona. Por ejemplo, si no sería fácil, yo te podría denunciar a vos, por ejemplo, por robo, y con esa denuncia la policía vendría ya a esposarte y llevarte. Pero en realidad no se maneja así la justicia. La justicia recibe esa denuncia, se investiga, se ve si es que realmente hay indicios, hay elementos aparte de esa denuncia, si es que vos cometiste ese hecho, y ahí recién el Ministerio Público ya dispone una detención en contra tuya. Pero la policía también actúa en momentos de flagrancia, ¿verdad? De sorprender a la persona cometiendo el hecho o en el momento en que cometió, cuando se fuga, entonces en una persecución, o si no, si observa indicios suficientes en el momento de que él cometió un hecho punible. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Muchas veces pues, es difícil sorprenderle a una persona cuando comete un hecho punible, pero si vos recibiste por radio una comunicación en donde dice que se hurtó una motocicleta en tal parte, entonces vos te vas con tu patrullera y justo le ves a un fulanito con esa motocicleta, es evidente que él posiblemente sea el que cometió el hecho, entonces ya le seguís. Vos no le viste robar la moto, pero está a bordo y manejando de esa motocicleta que acaba de ser denunciada. O sea, ahí, por ejemplo, esos son los indicios que uno maneja para aprender a esa persona. Oficial, ¿cómo fue, de dónde salió tu idea de que grabes todos tus procedimientos, que cada procedimiento que estás haciendo también, ¿verdad? Porque así también lo compartí en las redes sociales para que nosotros también, como personas, nos interioricemos y sepamos también cómo es la mecánica de trabajo de todos los oficiales. Por dos situaciones. Una vez tuvimos un caso que gracias a Dios no fue un procedimiento que yo hice, fue de un compañero de trabajo, un caso de violencia familiar. Cuando él fue a intervenir, le llamaron al sistema 911 sobre un pedido de auxilio en un edificio de departamento, ¿verdad? Y él fue y al llegar al lugar escuchó dentro del departamento que una mujer estaba pidiendo auxilio, ¿verdad? ¿Qué hace la policía en esos casos? Obviamente ante el pedido de auxilio no se necesita una orden de allanamiento. Porque si vas a hacer una orden de allanamiento, la víctima ella va a ser obviamente asesinada o algo por el estilo. Entonces él derribó la puerta, le dio al sujeto encima de la mujer ahí ahorcándole. Obviamente que se utilizó la fuerza pública, se le puso la cadena de seguridad. La cadena de seguridad vendría a ser las esposas. Ajá. Y se le trasladó a la comisaría. ¿Qué pasa? Pasó que la mujer no quiso después hacer la denuncia. Ay, no. El tipo era un abogado. Los vecinos no quisieron, se labró un acta de procedimiento, no quisieron firmar el acta de procedimiento porque decían, ellos así nomás luego se comportan y después nosotros vamos a quedar como malos otra vez, nosotros no queremos meternos en problemas ajenos. ¿Qué pasó? No había testigos, no había denuncia, no había diagnóstico médico, la mujer tampoco quiso hacerse. Entonces el fiscal obviamente no tenía elementos como para poder dejarle aprendido al sujeto y le dijo, no, suéltenlo. Y ese sujeto después fue
y le denunció al personal policial por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, que es un tipo penal, un tipo legal. Le denunció por tortura, por privación ilegítima de libertad, y estuvieron procesados los 4 policías que actuaban en ese procedimiento por esos hechos punibles. Un año estuvieron firmando el libro, hay un libro negro que te va a firmar ahí en el Palacio de Justicia, y se le trancaron sus ascensos. Ellos otra vez tuvieron que ir a la fiscalía otra vez a negociar, entre comillas, a pagarle al tipo para que pueda dejar ya sin efecto el caso, ¿verdad? Y entonces, en esos casos, me lo cómo se subsana esa situación con una cámara corporal. Entonces uno filma sus procedimientos y muestra realmente lo que pasó, ¿verdad? Entonces la otra persona no va a venir a decir esas cosas, por ejemplo, a decir que el policía nomás me agarró y me garroteó y me llevó y me extorsionó y todo eso, ¿verdad? Pero esta idea salió de vos, no de la comandancia de policías. No, es un resguardo mío jurídico en cada intervención que yo hago. Porque claro, imagínate tipo el caso que le pasó a su Claro, colega y que le hagan lo pero mismo. también Muy la fuerte. comandancia no está en contra de que ustedes como oficiales, suboficiales también tengan un elemento de trabajo que también resguarden la seguridad de ustedes como esa. la comandancia está a favor de que se cumpla lo que dice la norma. O sea, no puede estar en contra de esto porque hay una ley que a nosotros nos faculta para el uso de las cámaras corporales. Lo único que le falta a esa ley está aprobada, publicada, o sea, está sancionada esa ley. Lo único que le falta a esa ley es la reglamentación para su uso. Pero la no reglamentación de una ley no impide el cumplimiento de eso. José, se nota que estás muy involucrado, inclusive vimos en tus videos que varias de esas monetizaciones las utilizaste para mejorar en cuanto a infraestructura, lo que son las comisarías donde estás y demás. Yo te quiero preguntar desde ese punto y desde ese cariño que le tenés al oficio, ¿qué pensás cuando hablan de la corrupción que muchas veces hay en la Policía Nacional? ¿Cómo sentís vos desde adentro? ¿Y qué pensás desde afuera cuando se dice, no, policía corrupto hoy, o tipos de comentarios así que están generalizados? Yo en particular, por ejemplo, esos comentarios no le doy tanta importancia porque la gente inteligente realmente sabe que cada persona es responsable por su actuar. O sea, no porque José Jiménez va y extorsiona o fue sorprendido con droga o fue sorprendido, qué sé yo, pidiendo dinero a alguien. No, eso no quiere decir que Matías, que es oficial de policía también, va a ser de esa misma calaña. Hay gente dentro de las instituciones, obvio, o sea, voy a ser un hipócrita casi, le digo que todos nosotros somos santos y sudamos agua bendita, ¿verdad? Es mentira. Hay gente corrupta dentro de la policía. Y para vos, ¿qué tan grande es esa cantidad de gente? ¿Hay más policías buenos que policías corruptos, crees? Hay más, ¿saben lo que pasa? Hay más policías buenos, pero ¿qué pasa? Los policías buenos son callados. Entonces sorprenden a alguien, un corrupto, 2 corruptos dentro de una unidad policial, y vos sabés, Gina, que él es así. Y vos te callás, nomás no te querés meter en problemas. Y dejá nomás, total, a mí no me afecta, dejar nomás que haga sus estupideces por ahí. Pero ellos no se dan cuenta que haciendo eso son cómplices también de este sujeto. Y después cuando cae esta persona vas a escuchar por los pasillos, no, ese siempre nomás lo fue así. Ese cuando estaba en tal parte, él robaba partes de motos incautadas, dice por ejemplo uno. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Vos ves su foja de servicio? Limpio, nunca tuvo ningún sumario. Nadie había sido que se solucionaban los problemas cuando se le sorprendía con los traslados. Eso, por ejemplo, yo estoy en contra de eso, por ejemplo. Cuando se le sorprende a un policía, por ejemplo, qué sé yo, como ya ocurrió una vez, no quiero nomás dar nombre, en una unidad yo le sorprendí a un personal policial quitando la rueda de una motocicleta, por ejemplo, para poner a la suya, porque la motocicleta incautada tenía una rueda linda. Le esposé, le metí en el calabozo, le llamé al jefe. ¿Qué hizo el jefe? No quiso, ¿cómo se dice?, escribir por él. Porque manera de perjudicar tan de la pichape, ¿por qué le vas a perjudicar así a tu? Vos otra vez quedaste mal. Yo quedé otra vez como el tío Te lleva el amor, el tembo, con el perdón de la palabra. Sí, No, sí, acá, así como se dice, ¿verdad? Acá estamos liberados de decir todo lo que podemos, lo que El borde queramos. por haber sido un yaguay. En realidad yo no le miro los conceptos, por eso yo digo, hay que definir acá conceptos, ¿verdad? Yo no le veo como compañero de trabajo a una persona por el simple hecho de vestir el uniforme. Tiene que también ponerse la camisa. Claro, tiene que tener también tu modo de pensar. O sea, si una persona está uniformada, está cometiendo hechos punibles, ese no es policía. Ese es un ladrón que está disfrazado de policía. Claro. Y aparte de ladrón es un estafador porque le está estafando a la institución policial porque no está haciendo lo que debería hacer. Está cobrando un sueldo y él está haciendo lo contrario.
¿me entiendes? Entonces esa clase de gente lo que hay muchos y hay esos traslados, por ejemplo, ¿verdad? Como te dije, se solucionan así los problemas. Hoy en día, gracias a Dios, ya veo que los superiores están ya aplicando eso de ves una falta y se escribe y ya se va y se anota ya en la hoja de servicio, ya se tiene registrado. Entonces el día de mañana cuando venga, si yo soy jefe, Matías es un personal policial, viene a mi unidad policial, yo voy a pedir, por la hoja de servicio de este personal. Entonces yo ya voy a ver y ahí, a la pinta, este tuvo tal problema, entonces yo ya le voy a tener enojo, ¿verdad? Con respecto, José, a los procedimientos que realizás también desde ya contando un poquito, desde que vos te manejas con la cámara de seguridad también, que es también un elemento fundamental para tu labor. ¿Cómo llegaste hasta el punto en que querés compartir, digo bien, todos tus procedimientos en las redes sociales? ¿Cómo fue para que llegues hasta eso? Es justamente lo que él estaba diciendo, ¿verdad? El por qué se le agarra y se le suelta nuevamente a los chespiritos, a las personas que le encuentran, ¿verdad? Siempre se le cuestiona eso a la policía. Vos te vas y escuchás, por ejemplo, policía ¿y cómo fue para que vos, llegues, compartes, ya mencionaste también, ¿verdad? Pero gracias también a los videos que compartís en las redes sociales, que subís también a tu canal de YouTube, te genera también un ingreso. Sí. Ese ingreso vos lo utilizás para el crecimiento, mejoría de la comisaría de tu zona, ¿verdad? Sí, yo era el propósito también eso, ¿verdad? Como vi que había ya muchas personas, inclusive había personas que querían dar donaciones, por ejemplo, inclusive dinero. Y como se crearon varios perfiles con mi nombre, de hecho que hay personas que ya fueron estafadas y le pedían dinero a mi nombre y le daban. Entonces por eso yo siempre le digo a las personas que el que le pide dinero a mi nombre es mentira. José Jiménez no le va a pedir dinero, tampoco donaciones, y si alguna vez dieron no fui yo el que recibí. Y si cualquier cosa o quieren hablar conmigo, yo siempre lo digo, yo estoy en la comisaría, a partir del mediodía pueden presentarse ahí y no hay ningún problema, yo les voy a recibir. Pero así como dijiste, yo ese dinero que nosotros monetizamos, yo uso el 100% porque yo estoy convencido que ese dinero es de la policía. ¿Hace cuánto que estás en esa comisaría del barrio? 4 años, pero de manera intercalada. Yo estuve 2 años en el 2018-2019 y ahora van a ser 2 años que estoy acá, 4 años que estoy ahí. ¿Crees que hay más agentes policiales que también realizan de alguna u otra manera mejorías para su comisaría? De hecho que así hay muchas comisarías que se mantienen, ¿verdad? Que muchas veces ellos viven, por ejemplo, hay pues cosas que se necesita dentro de la unidad policial. Por ejemplo, mantenimiento de la motocicleta. La motocicleta pues se usa todo el día y se le tiene que cambiar, por ejemplo, la cadena, piñón, todo eso. Y hay gente, por ejemplo, que colabora en la comisión, hay comisiones vecinales, por ejemplo, que apoyan, nosotros no les pedimos, pero ellos saben la situación, colaboran con nosotros en ese sentido, ¿verdad? Hojas, por ejemplo, necesitamos, y, o sea, siempre es importante tener una caja chica dentro de la comisaría. Y habilitar una caja chica, pero de manera obviamente legal, ¿verdad? No de estar cobrando, por ejemplo, bajo la mesa, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se constate, que se ha constituido por todos ustedes, ¿verdad? José, ¿el nombre te suena? Abogado. No es PMT. Porque me escribieron nomás y me decían preguntarle un poco si le conocía, que de por ahí vos le agarrabas a cierta persona y es alguien que, según me dijeron acá, que le saca, puede ser, o no lo ubicas. Tipo un abogado de lo mal de lo... No, y que no sé si sea contraria o contigo. No, yo no tengo... Yo por el trabajo del abogado nunca... Sí, porque el trabajo del abogado. El trabajo del abogado es... Yo sí me contrario con los que operan en la justicia. O sea, yo escuché versiones, ¿verdad? No quiero tampoco decir que es cierto, ¿verdad? De que, por ejemplo, hay abogados en el Bañado, no le conozco a eso. Pero hay abogados en el Bañado, por ejemplo, que le conocen ya los fiscales, por ejemplo, le conocen asistentes o jueces, donde van y le piden a su cliente, bueno, me tenés que dar tanto para que yo le pueda pagar a fulano y podemos soltarte, ¿verdad? Después no es el problema del abogado. El abogado va a ver, el abogado pues siempre lo que busca es solucionar los problemas de su cliente, sea como sea. O sea, ¿qué quiere el cliente cuando se le agarra preso? Salir en libertad. Claro. Y el cliente no le va a interesar de cómo vos hagas tu trabajo, pero sácame de acá. Y el abogado le va a proponer. Entonces, ¿quién es el problema acá? Los operadores de justicia que reciben ese dinero. O sea, él no es el problema. El problema son esos que también entran en eso, ¿verdad? Ahora, alguna situación, porque sabemos que
vos, entre comillas, sos el que se mete en el barro, por decirlo de alguna manera, con los procedimientos en lugares densos. Santa Ana, Le Petit, vimos alguna vez Chacarita, creo que también. ¿Cuál fue la situación más densa que te tocó pasar, José? En el bañado nosotros tuvimos varios, por ejemplo, en el 2019 tuvimos enfrentamientos ahí con gente, por ejemplo, de cuando eso era el clan Ledesma. Uf, Dios mío, ya hace unos cuantitos. Sí, era con el clan Ledesma, con el personal de la porque nosotros entramos por los pasillos, entramos en esos arroyos, pero nosotros no entramos nada más así al azar. Nosotros tenemos ya información, o sea, todo ese trabajo que nosotros hacemos que ustedes ven en las redes sociales, no es que nosotros nos agarramos y nos subimos a la patrullera y decimos, vamos a tal parte, no. Ya manejamos informaciones por dónde se van a mover gente que van a salir del bañado o van a ingresar al bañado, ya sea con estupefacientes, ya sea con armas, porque el bañado se utilizó de un tiempo a esta parte justamente como resguardo de eso, ¿verdad? Resguardo de estupefacientes, de drogas, de armas de fuego y compañía. ¿Qué pensás de las, primeramente, calculo que también con el labor que tenés en la zona donde estás también, ya recibiste algunas que otras amenazas, ¿verdad? Todos los días nosotros recibimos amenazas. Con tus compañeros, con tu... Eso es normal. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontan imagínate ustedes? Que vos estás así, le agarras a alguien y, no sé, te tira el nombre de un familiar cercano. ¿Cómo confrontan ustedes eso al día a día con todos tus compañeros? Porque calculo también que de repente te quieren agarrar o sorprender por el lado débil de todos ustedes, ¿verdad? Ya, a mí en particular no, yo ya estoy inmunizado con ese tema, o sea, todos los días nosotros en las redes sociales inclusive amenazas de muerte recibimos, pero es normal, o sea, pero yo siempre le digo a todas las personas que van a trabajar ahí al bañado, si ellos se sienten cómodos en trabajar, porque yo necesito gente, o nosotros mejor dicho con nuestro jefe de comisaría y su jefe necesitamos gente que se sienta cómoda en el lugar para poder rendir. Si vos salís por las calles con temor para hacer un procedimiento porque ya fuiste amenazado o porque te nombraron a alguien, nosotros siempre hablamos con el personal y si se siente de esa manera, tratamos de poder trasladarle nomás de esa comisaría y que vaya a otra unidad para que pueda desempeñarse como corresponde, porque es complicado. Imagínate, vos tenés que estar enfrentándote con esos delincuentes y aparte tenés que cuidarle también a tu personal que está atemorizado en proceder de alguna manera porque ya fue amenazado. Entonces es doble responsabilidad. Claro. Prefiero yo entonces que vayan nomás trasladados en otro lugar, porque son jóvenes, hay muchos jóvenes dentro, ahora que salieron los 5.000, por ejemplo, hay gente todavía que no está preparada así, o sea, en los papeles capaz que sí. Pero en la calle todavía no. Hay situaciones, por ejemplo, que hay que empezar primero a trabajar con ellos y después meterle ahí en el lugar, operativo. En el operativo donde realmente las papas queman, ¿verdad? José, ¿dónde se pinta la línea de procedimiento y abuso de poder, digamos? Pregunto esto porque desde el 2017 más o menos en adelante tuvimos la aparición de los linces, sí, que tenían una manera capaz, efectiva para muchos de combatir el crimen, y para otros muchas veces es como que se pasaban de rosca. ¿Cómo un policía, y si tenés algún conocimiento de los linces también, pintan esa línea? Bueno, yo en particular, yo también suelo ver los videos, pues nosotros pues hacemos videos. Y después nos sentamos y vemos todos los procedimientos para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar. Claro, ustedes se pueden equivocar también de repente porque les gana la emoción. Claro, imagínate, estás tiroteando con alguien. No vas a estar de acuerdo todo el tiempo así. Pero hay cosas, por ejemplo, que yo en particular, si ustedes ven videos míos que de repente hablo de una manera, ya me pongo nervioso o de repente, entre comillas, soy agresivo con alguien verbalmente, porque físicamente yo, sinceramente, nunca le toqué a un detenido porque no hay necesidad de hacer eso. Pero de repente uno habla fuerte, es por la zona en donde está. Uno no puede hablar, por ejemplo... Con autoridad tiene que... Claro, uno sabe que allá en el bañado, por ejemplo, confunde mucho las personas el respeto con el temor. Una cosa es cuando te respeta a alguien y otra cosa es cuando te tienen temor. Ellos piensan que el temor a alguien es respeto. Porque a mí me ven, por ejemplo, por la calle, me dicen, por ejemplo, Jimena, pero yo respeto. En realidad no es que me respetan. Me tienen miedo de ellos porque ellos saben que yo no voy a macanear con ellos. Yo le veo una infracción, ellos se suben a la patrulla, le llevo a la comisaría directo y ya escribimos por él. Entonces uno tiene que muchas veces imponer esa autoridad con ella, porque si uno no te podés, yo no puedo. Es algo, por ejemplo, impopular lo que voy a decir ahora, pero es mentira eso de que uno le tiene que tratar a todas las personas por igual. Yo no puedo tratarle, por ejemplo, a una persona, si le agarro acá en Carmelitas,
y hablo bien. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, le digo. El señor me va a responder, sí, ¿cómo le va, oficial? ¿Me puede facilitar por favor sus documentos? Entablamos una comunicación sencilla. En el bañado no puede hablar. No. ¿Sí? ¿Vos te va a ir, por favor, señor? Está todo drogado. Eso uno tiene que hablar fuerte ahí. Yo, mira, venga acá. Entonces sí tienen que hablar para que ellos se asusten de vos, ¿verdad? ¿Entendés? Te tengan ya miedo, ¿entendés? Y por eso muchas veces la gente ve, que vive en otras ciudades, ve, ¿por qué le trata así el policía a ese sujeto? Es muy cuestionado. Es muy cuestionado esos procedimientos. Ellos piensan de que así nomás luego no. Lastimosamente nosotros tenemos que ver de esa manera para poder actuar, ¿verdad? No podemos tratarle a todo el mundo por igual, porque yo sé, como les dije, es impopular lo que digo, pero esa es la realidad. A mí me gustaría tratarle a todo el mundo bien. Señor, ¿cómo le va? Buen día, adelante, por favor, su documento necesito. Gracias, que tenga un buen día. Yo me sale, o sea, a flor de piel tengo eso, pero es imposible, de esa manera no vas a poder actuar en el bañado. Claro, pues te pasan por encima. Claro. José, quiero tocar tu concepto también y agarrarme de esa palabra impopularidad. ¿Qué pasa cuando X persona salió del laburo, está cansado, es una persona, digamos, de bien para la sociedad, está esperando a las 11 de la noche a un colectivo y se prende un porro que tiene para su consumo? La policía le ve. ¿Qué tiene que hacer la policía? Tiene que llevarle por eso, juzga la situación. Yo sé que no es legal dentro de todo, pero el contexto, ¿cómo manejan ustedes de ese tipo de situaciones? Claro, eso es lo importante justamente, ¿verdad? Ver el contexto de cada situación. Hay que tener en cuenta algo. Muchos te dicen, por ejemplo, si tiene un porro, por ejemplo, es para su consumo y eso está permitido, te dicen. Es cierto, la norma te dice, por ejemplo, de que tantos gramos puedes tener en tu poder, pero siempre y cuando vos seas un consumidor legal. Hay un carnet que te tiene que dar y todo eso, una licencia. No es que yo puedo tener dos porros o vos no. Eso, ¿verdad? Pero si, como le dije, depende del coche. Si yo le encuentro a un tipo en la oscuridad fumando un porro, obviamente, un porro, y le encuentro otra vez un arma blanca por él, obviamente que ese sujeto no es que está haciendo eso para ir a predicar después. Ese va a estar armando porque son cobardes los delincuentes, está armando de valor para poder ir a cometer un hecho punible. Claro. Entonces yo a veces le agarro y le llevo a la comisaría, obviamente hasta que se le pase sus efectos y después se le suelta, ¿verdad? Vos le llamás al fiscal, le explicás, el fiscal, yo le entiendo también, dice, ¿cuánto encontraste por él? Y un porro, y tener nomás. ¿Hasta cuánto se puede? No, por eso te digo, si tenés tu carnet de consumidor realmente, hasta 2 porros puedes tener, 2 líneas, como se dice. Marihuana, pero cocaína y crack ya no. Eso no está, eso no es legal. La marihuana sí está, entre comillas, reglamentada en la ley que puedes consumir eso, pero con tu carnet. No es medicinal. Y claro, y por algo se te recetó y nada, tenés algo, ¿verdad? O sea, por eso tenés. No es por vos te vas y pedís el carnet, donde te van a preguntar, ¿tenés certificado médico? Algo por algo te van a entregar. No es que no, yo quiero fumar nomás de vez en cuando porque me hace bien, me hace divertido, ¿no? De teoría no deberían de darte, ¿verdad? Con fines recreativos, entonces, no. En teoría no, ¿verdad? No sé cómo es el tema de cómo ellos hacen para entregar, pero lo que yo sé es con fines médicos. ¿Quién lo otorga? Hay una agencia, no sabría decirte quién es, pero hay una agencia encargada de eso, que creo que es parte del Ministerio de Salud luego. Porque justamente con fines medicinales ellos entregan esos carnets. Claro, porque hay varios clubes que te entregan supuestamente la licencia de portador con nombre y cédula y todo, pero muchas personas de repente te dicen, no, pasa que yo tengo, sí, pero vos le entregas a la policía y quién te dio Pepito de tal, ¿entendés? Entonces ahí lo que... Y no, es en la Senat. No es la Senat. Y eso es lo absurdo, ¿verdad? Muchas veces que está permitido, pero la venta, por ejemplo, ¿de dónde consiguió esos 2 porros, por ejemplo, verdad? Entonces debería también de reglamentarse eso, por ejemplo, ¿verdad? Tener una factura de dónde compró, porque ahí pues nace todo el esquema de narcotráfico también. ¿Y crees que hay policías involucrados también en eso? Claro que sí, dentro de la policía es de todo. O sea, yo hasta de mi sombra desconfío dentro de la policía. Yo con mis compañeros de trabajo cuando yo salgo, yo les digo luego a ellos, ustedes tienen que desconfiar inclusive de mí, no tienen que confiar en nadie. Es la única manera de sobrevivir en este ambiente. Porque muchas veces, yo por eso siempre digo, yo no le tengo miedo a los delincuentes ahí en el bañado, porque yo ya le conozco a todos ellos y sé cómo manejarme entre ellos. Yo lo que tengo miedo es lo que me vienen detrás, o sea, lo que tienen que estar conmigo. O uno sabe, de repente vienen trasladados y uno sabe con qué fin vienen, no sabe si está ya hablando con un delincuente por ahí que te quiere echar. Inclusive también con la gente de la fuerza amiga, como se le llama, ¿verdad? El Ministerio Público o el juzgado, ¿verdad? Cualquier esquema te pueden armar ahí
para que vos estés en un proceso, por ejemplo, pues hay que cuidarse. Yo, esa gente es lo que yo tengo más miedo y no de los delincuentes. José, con respecto a uno de los últimos procedimientos que tuviste con Yani, muy conocida en el bañado también, ¿verdad? Muchos cuestionan y de repente también a nosotras como mujeres y también a los hombres acá, nos llamó mucho la atención el trato que tuviste con ella, ¿verdad? Evidentemente se hizo viral, se habló mucho de esto, ¿verdad? ¿Por qué vos como oficial a una mujer, bueno, se toma como una agresión también, ¿verdad? Verbal, le llamaste fea? Excelente pregunta, me encanta que me hayas preguntado eso. Mira, el mote o el sobrenombre de esa chica es justamente eso. A ella se le conoce como Baisha, pero suena más fuerte pues eso. Claro. Ayer hemos tolado Baisha, yo le digo. Porque ese pues, en la jerga policial, por ejemplo, a un tipo que tiene muchos antecedentes se le conoce como Baisho. ¿Sabes? Tiene Baisho, te dice, por ejemplo. No es por su cutis, o sea, no es porque es feo, es porque iguatia ¿cómo se dice? O Acho también se le dice. Y a esa se le conoce como Baisha, entonces, por eso yo le dije de esa manera, date la vuelta fea, le dije. Pero ella no entendió, por eso es que ¿cómo me dijiste? Me pregunta, ¿verdad? Sí, vos lo que sos feo. Mira que yo me puse a analizar justamente ese caso que vos estabas mencionando, y la chica le tiraba la lengua a José. No es eso. Imagínate, yo me puse a analizar ese video porque lo vi el lunes. El lunes a la noche, me acuerdo muy bien, por eso digo siempre que prefiero ver todos los procedimientos de José Jiménez, ¿verdad? En TikTok, que estar viendo una película, porque me cautiva más, me llama más la atención, porque también de repente nosotros aprendemos un poquito también de cómo tenemos que actuar como ciudadanos cuando nos encontramos con algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué querías decir, compañero? No, justamente, vos veas el perfil de la chica y la chica los videos mismos que alza. La plata está en la droga. José Jiménez buscándome. ¿A qué me dedico? Venta de güere. Justamente estuve viendo en estos días su perfil de TikTok, ¿verdad? Y todos son tipo acusaciones o de repente te quiere tirar leña al fuego, como se dice, ¿verdad? También se manejó la información de que vos estuviste con ella o quisiste estar con ella, que por eso luego le perseguiste y que esto y aquello, ¿verdad, José? Hay cosas que también se cuestionan, ¿verdad? Como dije, o sea, a nosotros sin saber esta versión, como vos estabas mencionando, dije, hija de mil, ¿qué se cree este oficial para, bueno, tratarle de esa manera a una mujer, ¿verdad? Una que, bueno, de repente cometió algún delito. Creo que si nos podés mencionar también qué fue el delito que ella tuvo, por eso también tuvo una prisión domiciliaria. Claro. Y eso justamente, yo muchas veces no leo los comentarios así de las redes sociales, porque de hecho que yo no manejo luego mi red maneja mi sobrina y eso, ¿verdad? Mira, un poco ya tenés todo. ¿Cómo pico lo vas a leer? No, y por eso yo no veo y le quiero aprovechar también mandarle un saludo a mi hija Delfina. Le quiero mandar un saludo. Hola Delfi, tu papá está con nosotros. No, y por eso yo no manejo, y después nomás me agarraron y me dijeron sobre eso, ¿verdad? De que hay gente que se ofendió porque se le dijo fea, ¿verdad? Yo me quedé pensando al final y dije, ¿verdad? Acá la ofensa realmente es para la sociedad, en el sentido de que a esta chica se le haya otorgado arresto domiciliario por un hecho grave, por dos hechos graves. Son dos, porque yo conozco uno. Sí, dos hechos. Uno es por venta de drogas, porque ella tiene un proceso abierto, y otro es por un asalto que cometió a un conductor de la plataforma Bolt en octubre del año pasado, que salió en la prensa, que le hirieron inclusive entre 5, la verdad, le hirieron en la cabeza. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, de que la gente se haya ofendido porque se le haya dicho su mote, o sea, su sobrenombre, y no por que se le haya otorgado arresto domiciliario en las dos causas, porque en las dos causas tiene arresto domiciliario, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Es tipo un premio otra vez para ella esto. Y claro, porque ¿qué se supone que es las medidas, porque así se llama, medidas alternativas a la prisión? Las medidas alternativas a la prisión lo que debería hacer es cortar el hecho delictivo primeramente que ella cometió. ¿Y cuáles fueron los hechos? Robo agravado, por ejemplo, uno, el asalto. Eso va a cortar porque se tiene que quedar en su casa. Pero el tema de venta de estupefacientes, ella lo puede hacer tranquilamente dentro de su domicilio. Porque nosotros no tenemos recursos humanos como para que llevar una patrullera o un personal parado enfrente de su casa para que controle las 24 horas, que ella no haga eso, por ejemplo. ¿Quién no te dice que ahora, por ejemplo, no esté ella vendiendo, por ejemplo, en su domicilio o por delivery? Después la prensa se habrá hecho más clientes. Y claro, exactamente. José, y tema feminicidio te tocó
o casos de denuncias de intentos? ¿Te tocó ya intervenir? Sí, en el Bañado tuvimos varios casos de eso. Trabajamos conjuntamente con hay la Fiscalía Especializada, por ejemplo, en violencia familiar, que dentro de su protocolo también está el tipo penal de feminicidio. Y en el Bañado hay muchos casos sobre eso, tentativa de feminicidio y feminicidio en sí. En uno de los videos que me tocó ver también el procedimiento de vos y tus compañeros, José, le detuvieron a un sospechoso de algún hecho que hizo o no hizo, ¿verdad? Pero este sospechoso prendió fuego en el calabozo. ¿Cómo pudo prender fuego, siendo que ustedes como oficiales calculo que le hacen toda una requisa antes de entrar al calabozo? ¿Cómo pasó eso? Sabe que muchas veces un encendedor se puede meter en la celda, por ejemplo, de miles de formas, ¿verdad? En sus partes íntimas, inclusive pueden introducir en su ano, por ejemplo. ¿Entendés? Puede hacer eso. Entonces nosotros nos vamos a estar metiendo el dedo, por ejemplo, para ver, bueno, si tiene algo ahí. Y yo calculo que debe ser que de alguna manera haya metido ese encendedor en la celda, ¿verdad? Porque si él le hace un cateo, yo en particular cuando le agarro a los detenidos le hago un cateo minucioso. Inclusive le hago de vestir en el calabozo para ver si no tiene algo guardado, porque como le dije, dentro de las partes íntimas hasta cuchillo puede tener, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso se pasó, es una falta, obviamente, una falla que se tuvo en ese procedimiento. Y que a partir de eso nosotros obviamente empezamos a ser más estrictos ahora de los controles que se hacen, ¿verdad? Para que no vuelva a ocurrir. José, y otra cuestión también de, como hablábamos hace rato, de la corrupción y todo, vos mencionabas que cada uno es responsable obviamente de llevar, pero para entrar en la policía, otra cuestión que muchos siempre utilizan para decir en general es el tema del peso, del estado físico. ¿Cómo queda? ¿Cómo te sentí al escuchar que dicen, no, qué puta los policías ahora son todos gordos? ¿O qué ejercicios tiene que hacer un policía para llegar a ser apto físicamente? ¿Por qué también a la par que van ascendiendo de cargo? Porque en la escuela de policía se entra así, flaquitos, ¿verdad? Porque pero no me apunta también. Así tipo, no, eso no es más el paneo genérico, por eso no se vio la pinta a ustedes, compañeros. Pero ¿por qué también eso, verdad? Porque se cuestiona mucho eso. ¿Cómo va a poder correr si es luego así, tiene sobrepeso y demás cosas, verdad? Bueno, el hecho de correr, por ejemplo, es luego complicado porque, mira, vos le vas a perseguir a un chefi de 50 kilos de edad descalzo, sin remera y con un shortcito, y vos tenés tu chaleco antibalas. No, olvídate, pesa los 2 kilos. Es imposible, luego, aunque vos tengas un estado físico, él se va a ir, obviamente, te va a ganar de lejos, ¿verdad? En ese sentido, pero es cierto, ese tema eso es algo ya institucional que hay que preguntarle antes a las autoridades institucionales, porque nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo curso de ascenso. Yo, antes de hacer el curso, obviamente se me hizo también un pesaje. Yo estoy con sobrepeso, o sea, 8 o 9 kilos de sobrepeso tengo, que en el transcurrir del curso, en teoría debería yo de tener mi índice de masa corporal exacto para que yo pueda ascender. Pero ustedes también en ese caso, cuando van a hacer sus cursos, usted tiene una prueba física, ¿verdad? Claro, tenemos una prueba física y médica y se va evaluando cada mes, por ejemplo, ¿verdad? Si estás bajando o no estás bajando de peso, porque vos tuviste tanto el mes pasado, ahora aumentaste. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Entonces ahí ya se te ve con un nutricionista y todo eso. Eso pues en papeles. Yo la veo también un poco en la parte emocional, ¿verdad? Porque es trabajar bajo presión, ansiedad, nerviosismo. Y claro, no, y por eso te digo, las emociones te juegan en contra. No, y por eso le digo, cuando uno ve, por ejemplo, que ingresó con tanto peso y va aumentando, pero ¿cuál es el problema? Que entonces ya va con un nutricionista, y si el nutricionista no le soluciona, ya va con un psicólogo. Entonces ya va ampliándose la rama, porque en teoría, esos pues son los papeles. Pero uno ve que hay gente, por ejemplo, ve por ejemplo que asciende igual con sobrepeso. ¿Cuál es el problema ahí entonces? Y esa es la gran pregunta, pues lo que hay que hacer a nivel institucional. Yo no puedo responder eso. Y el Estado Pío brinda así, del 1 al 10, José, el Estado Pío le brinda realmente al cuerpo policial el correcto asesoramiento del 1 al 10. Porque, fíjate, el Estado, por ejemplo, lo que le brinda a los chicos ahora en la escuela, vimos la vez pasada el caso de que se envió un palito en una bolsa, lo que le brinda a la parte de salud, paupérrima. A los policías, ¿qué tal el Estado, qué tal esa alianza, esa relación que tiene la Policía Nacional con los organismos del Estado? ¿Dan pio los materiales o como a todos los demás, así de a poquito nomás le da?
Nosotros tenemos, por ejemplo, todo se soluciona en el salario. Nosotros tenemos un ingreso extra otra vez que te da, por ejemplo, el Estado para, si hablamos, por ejemplo, de uniformes o de elementos para el trabajo, te da un plus. Ahora de ahí que vos agarres ese dinero y no inviertas en lo que deberías de invertir y gastas en otras cosas y tu jefe de unidad no te controla también en eso, no te exige, por ejemplo, pero vos viniste con cartucho, tenés por lo menos proyectil para trabajar, tenés tus elementos de trabajo. Ahí cambia, ¿verdad? Pero yo en particular no me quejo del salario del policía. Te da los elementos necesarios para poder realmente invertir en tus pertrechos, como se dice. Y también tenemos, si hablamos, eso es hablando de equipamiento, pero si hablamos en materia, por ejemplo, de salud, tenemos un hospital enorme del hospital de policía. Tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos. De ahí que el personal policial no se preocupe, porque hay gente que no se preocupa por sí misma. Yo también me uno a eso, porque el paraguayo es así muchas veces, si no está grave de salud no se va a ir al hospital. Nadie quiere ir al hospital. Claro. A nadie, por ejemplo, se hace un chequeo rutinario, por ejemplo. No. En teoría uno debería a los 30 años, cada año, irse a hacer un chequeo rutinario, por ejemplo, para el de sangre, materia fecal y compañía. Pero ¿quién hace eso acá en Paraguay? Claro, es difícil. El famoso no hay tiempo tampoco, Claro. ¿verdad? José, ¿qué tan grande es la brecha entre un oficial y suboficial? Eso, a mí en particular, si me preguntas, para mí eso es meramente administrativo, porque todos somos iguales en la calle y todos deberíamos de saber hacer los procedimientos de igual manera, porque a un suboficial en el interior, por ejemplo, se le dice comisario también. De hecho, hace poco, por ejemplo, jefe de comisaría en el interior era un suboficial, porque había pocos personales oficiales. Hoy en día creo que ya abarcan todo. Y yo creo que depende de cada personal nomás. La brecha no es grande. José, hace poco, no me quiero equivocar, pero creo que era Riera que había dicho, justamente apuntando a estos casos de denuncias que había contra policías. Lo que pasa es que todo surge a raíz de que tienen dos parejas. Algo así había dicho, y que eso lo estresaba y tienen más de dos familias, entonces tienen que robar para poder Pero cubrir. repetí un poco porque escuché la cuca. No, decía Enrique Riera que los policías tienen... Claro, tienen dos familias, entonces por eso recurren a la corrupción, porque necesitan cubrir más familias. No sé si escuchaste eso. Bien. ¿Qué opinión te merece? Fue algo tan estúpido, perdón, pero mi opinión personal fue algo estúpido que tiene que ver la familia, que por eso recurran, de repente la necesidad, ¿entendés? Claro. O la ambición también, ¿verdad? No, pero planteaba pues Riera que los policías tienen varias familias que mantener, vos más bandidos son Y ellos, claro, y que por eso son bandidos, ¿entendés? Claro. ¿Qué opinabas por ese criterio tan científico que nos dio Riera? Yo en particular no, por algo seguramente el ministro dijo eso, ¿verdad? Seguramente tiene algún tipo de información o algo por el estilo, ¿verdad? Pero a mí, si me preguntas de manera particular, yo creo que más bien se basa en otras cuestiones que de manera institucional se puede solucionar, como por ejemplo, acá por ejemplo tenemos el problema que el policía, por ejemplo, no tiene horario laboral. Nosotros no tenemos un régimen de horario laboral. Vos estás a merced, por ejemplo, de tu superior de turno. Si vos le agradas a tu superior, te va a dar días libres, pero si no, vos podés trabajar inclusive todos los días. Entonces, ¿qué genera eso? Genera, por ejemplo, que primero te genera estrés, porque vos no manejas tu tiempo. Segundo, puedes abocarte a otras actividades también para generar ingresos, ¿verdad? O sea, eso también, por ejemplo, modificar la norma. De manera institucional se podía proponer eso, por ejemplo, que profesionales, por ejemplo, ya sea, yo ni una despensa, en teoría, no podría abrir, ¿verdad? Porque la ley a mí me prohíbe tener esas clases de ingresos. Entonces yo tengo que, si voy a abrir una despensa, tengo que poner el nombre de mi mamá o de mi señora, ¿verdad? Entonces, eso debería de modificar, por ejemplo, en las normas, darle la oportunidad al personal policial que se perfeccione en otras carreras. Qué sé yo, podría ser arquitecto, podría ser ingeniero, o podría ser inclusive, no sé, otras profesiones, y que en sus días libres podría, por ejemplo, abrir un odontólogo, por ejemplo. Puede ser odontólogo en tu jornada, por ejemplo, laboral, te vas, sos policía, pero en tus días libres te van tus consultorios a trabajar como odontista. Tenés dos ingresos ya ahí. Ahí ya podés solventar, por ejemplo, los gastos que podés que puedes generar de tu vida cotidiana. Pero eso, por ejemplo, está prohibido hoy en día para la policía. En eso yo creo que se basa, por ejemplo, que podríamos enfocarnos, ¿verdad? Institucionalmente hablando, ¿verdad? Ok. José, yo te tengo otra pregunta, pero va un poquito más hacia el lado, o sea, en base a tu experiencia, ¿verdad? Que vos estás día a día compartiendo con estas personas que se encuentran en
fuertes situaciones de drogadicción, que se dedican, pero sí, parece que su trabajo lo es delinquir. Y tenemos por un lado a ese sector de personas y por el otro lado las personas que dicen, pobrecito, la vida que le tocó. A Chincharanga. Ay, Chincharanga. Hay que ser más buenos con ellos, hay que ser más comprensivos. Vos que estás cerca de ellos, que entendés cómo se manejan, cómo piensan, ¿qué decías al respecto? ¿Es realmente falta de oportunidades lo que tienen estas personas o son directamente amantes de este estilo de vida? Yo creo que oportunidades todo el mundo tiene. Yo, por ejemplo, no nací tampoco rico, yo nací pobre y me fui obviamente capacitando y también tuve, por ejemplo, la famosa yunta, como te dice, que te quiere llevar por otro camino, pero vos siempre tenés el poder de decisión. Uno es el responsable, el arquitecto, como se dice, de su vida, ¿verdad? Y oportunidades tienen ellos. Lo que pasa es que muchas veces esta gente desde pequeño ya entra en el tema, en el ámbito de las drogas. Vos te vas, por ejemplo, en el Bañado hoy en día y vas a encontrar, por ejemplo, familias que venden estupefacientes y tienen 5, 6 criaturas. ¿Y qué puedes esperar de esas criaturas, por ejemplo, el día de mañana? Van a estar dentro de ese ámbito, inclusive van a ser consumidores. Y muchas veces uno entra en las drogas a los 12 años y al llegar a los 18 uno ya queda ya adicto, o sea, uno ya es adicto, ya no puede más salir así de por sí de eso, ¿verdad? Acá lo que se debería de ver, por ejemplo, es el involucramiento, porque eso ya no es más problema, o sea, la Policía Nacional no tiene más nada que hacer ahí. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos alcance en ese sentido, sino que ya es un problema de salud que debería de haber los centros de adicciones. Por ejemplo, hoy en día los centros de adicciones, por ejemplo, es opcional, no es obligatorio. ¿En qué sentido te digo? Es que vos como adicto tenés que irte por voluntad propia a querer salir de las drogas. Y eso pues es imposible hoy en día. Un adicto, o sea, tiene que haber un internado inclusive, que se le interne al adicto, que se le tenga ahí con desintoxicación y compañía. Porque así nomás no va a poder salir de ese mundo. Oficial, ¿y usted ve mucho eso en sus procedimientos, en las intervenciones que solemos ver, familias que vienen de ahí? Como dice, generalmente madres solteras con 6, 7 hijos que están en condiciones precarias. Y hace rato contabas, tenés una hija, ¿no? Sí. ¿Una sola o...? Una sola hija. Una sola. Y cuando a vos te toca ver, porque todos somos humanos, vos estás trabajando pero vos no dejás de ser humano, y al ver el estado de esos chicos teniendo una hija, ¿qué te genera desde ese lado humano? Y más aún que en ese momento tenés que mantenerte así recto. Con la cordura. Y eso justamente, vos me estás hablando de ese tema, por ejemplo, emocional, emotiva, ¿verdad? Pero a mí me causan, por ejemplo, problemas en el sentido de que yo soy muy emotivo en los procedimientos. A mí no me gusta, por ejemplo, y es un cuestionamiento que yo hago desde que era cadete, desde que yo entré en la policía, porque esto que yo le voy a decir ahora, te inculcan desde que uno entra en los institutos de formación de la Policía Nacional, que es que a nivel de fanático, por ejemplo, te dicen, vamos a tener que ser fanático, hacer nomás lo que corresponde, nomás luego solucionar todos los problemas y cosas así. ¿Y qué pasa cuando vos te desempeñas como, por ejemplo, como policía de esa manera? Te volvés robótico. Viene una persona, te denuncias, ¿qué te pasó? Y así te empezás a tomar su denuncia como que no te interesa. Sí. ¿Por qué? Porque tenés ese chip de que este no es tu problema, es un problema de ella. Yo en cambio no trabajo de esa manera. Yo trabajo más de índole, ya tomo a pecho muchas veces las situaciones porque a mí me gusta trabajar de esa manera. Por ejemplo, si a vos se te roba un aparato celular en mi jurisdicción y vos te vas a denunciar eso en la comisaría y me decís, vos, oficial, a mí se me acaba de robar la moto, ¿dónde se te robó? Y entonces yo me voy contigo, ya tomo como algo personal mío, como si fuera que a mí se me asaltó, hasta conseguir ese aparato celular. Y por eso es que muchas veces yo me salgo así de control, porque yo tomo como si fuera los casos, como si fuera que a mí me ocurrió, y de esa manera yo trabajo bien, porque yo así me desempeño más eficientemente, ¿verdad? Y así como voy a decir, por ejemplo, de manera sentimental, a mí también me agarra. Yo suelo hablar y me da, inclusive cuando hay casos, uno se va y le tiene que llevar detenido, por ejemplo, a un padre golpeador por violencia familiar, y los hijos empiezan a llorar ahí, por ejemplo, y te empiezan a tirar, no, ¿por qué le van a llevar a mi papá? Y ahí empiezan a crecer las criaturas también, eso hay que tener en cuenta, mirando ya al policía como malo, por ejemplo, porque alguna vez vos le llevaste preso a su papá, ¿no? Ya que estabas tocando un poquito la parte emocional y sentimental también del oficio de todos ustedes como oficiales,
Sabemos también que en esta área también hay mucho. Voy a entrar un poco en la parte de religión también, ¿verdad? Sabemos que también hay muchos evangélicos, policías, ¿verdad? ¿Cómo hacen, ahora mismo vos sos lo más cercano que tenemos a alguien que nos aclarezca un poco algunas dudas que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacen los evangélicos cuando de repente, los oficiales evangélicos, de repente cuando tienen que usar su arma, ahí va en contra de su religión y también es algo que, bueno, es su oficio, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Emplean bien la objeción de conciencia en eso. Ahí está. No, legalmente es una buenísima pregunta. Nunca me tocó a mí trabajar, por ejemplo, con un personal policial así evangélico, ¿verdad? Que su religión le prohíba, por ejemplo, utilizar armas de fuego. De hecho, que no es luego compatible con la función policial, porque tu función policial es el uso de armas de fuego. Si vos tenés ese tipo de religión, en teoría no deberías de ingresar a la policía. Pero ¿qué pasa si de repente vos ya te recibiste oficial, estás ejerciendo se convierte en tu labor, ¿verdad? Tu oficio, y por el transcurso del pasar de los años, bueno, te volvés evangélico, ¿verdad? Y bueno, ahí va también, como te dije, lo emocional, lo espiritual, tus creencias y también tu oficio. ¿Cómo te manejas en ese sentido, verdad? Hay una división de capellanías dentro de la Policía Nacional. Yo creo que ahí se van, o sea, se les meten en una oficina. De hecho, Santa Rosa de Lima creo claro, que... y ellos son personales policiales. El país, por ejemplo, entre comillas, ¿verdad? Que está en la capilla de Santa Rosa de Lima, es un personal Porque policial. A mí me tocó, por ejemplo, una cuenta de consulta que me llamó mucho la atención y hace varios años de esto, que fui a un banco y el oficial que estaba como... Porque ustedes también son prestadores de servicio, creo también, ¿verdad? No sé bien cómo es el término, pero este banco tenía Banco Nacional de Fomento, ¿puede ser? Sí, en eso sí. Están ahí ustedes rondando de repente, ¿verdad? Hay una agrupación luego que se encarga de coberturas a las instituciones públicas. Pero una institución pública, pues el Banco Nacional de Fomento es del justamente Estado. Uno de los oficiales que estaban resguardando la seguridad del banco era evangélico y me llamó mucho la atención porque de repente le pregunté, fui intensa, le pregunté, pero no me dio tantos detalles, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho y me quedé con eso. ¿Cómo hacen? Porque de repente hay oficiales que con el pasar de los años, no pongas así tu mano, se vuelven evangélicos. ¿Y cómo hacen cuando hay situaciones que deberían de usar su arma de fuego y cuestiones así, verdad? Es algo así muy loco, de verdad. Hay varios tipos también de religión, o sea, viste los evangélicos, hay varios, se dividen otra vez. Sí. No sabes si en su religión le prohíbe lo que es el uso del arma de fuego. Y vos mismo sabes, José, seguramente que la mayoría de los ladrones y demás van a salir a robar y hacen la señal de la cruz, por ejemplo. Basta, pero eso, ¿verdad que es cierto? O sea, no, y a la mayoría que la agarramos son hijos de Dios, luego ellos dicen, yo soy hijo de Dios. Dicen. Tiene la Virgen María, tiene el Gauchito Gil, algo. Con respecto a uno de los últimos procedimientos que alzaste en tus redes sociales, que justamente ya te toqué al inicio del programa, según lo que yo estuve viendo también en lo que compartí en las redes, tuvieron un llamado por la radio de un sospechoso que intentó robar el teléfono de a un señor, ¿verdad? Y le escribieron y era como el muchacho que estaba sí, con la galleta con el pan, ¿verdad? Ustedes hicieron todo el procedimiento, no lo iban a detener, pero tuvo una acción que es atentar contra usted también, ¿verdad? Claro, el hecho de que haya arrojado, que después nos dimos cuenta o sea, él nos dijo que era pan. En el momento nosotros pensamos que era piedra. Pues hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay un tipo penal, por ejemplo, si vos vas a arrojar piedras por una patrullera y dañas lo que es del Estado, ¿verdad? Hay un tipo penal que sanciona eso, ¿verdad? Pues daños en elementos del Estado, algo así, dice, no me quiero equivocar, ¿verdad? Y es por eso que nosotros ya le soltamos, porque nosotros recibimos esa información verbal, revisamos y no encontramos nada que evidencie lo que esa persona nos dijo. Entonces ya le soltamos. Y al hacer eso nosotros le tuvimos que detener, no podemos, bueno, y en este caso, ustedes se equivocaron como oficiales en su labor, porque era un pan, para usted era una piedra, claro. Pero al analizar la situación y demás, ¿se equivocaron ustedes con su acción? No, en el momento, por eso te dije, en el momento nosotros pensamos que era piedra, ¿verdad? Entonces nosotros le agarramos y le reducimos, el tipo se resistió.
y le trasladamos a la unidad policial. Porque no podemos hacer ahí, porque empezaron a salir todos los vecinos, ¿verdad? Claro, se ponían entre ustedes, ¿verdad? Y ahí fue justamente que yo escuché que yo te sigo en las redes sociales, yo te conozco, sí. José, soltale, él es buen tipo, esto, ¿verdad? Pero nosotros le llevamos a la unidad policial y después evaluamos la situación. Pero esa persona después antes de las 6 horas nuevamente nosotros le liberamos. Por eso justamente que nosotros no procedimos como la normativa corresponde, pues lo que correspondería era elaborar un acta de procedimiento e informar eso al Ministerio Público. Pero como después vimos que no produjo daños en la patrullera y constatamos realmente que era pan el que arrojó, entonces se le soltó nuevamente. Así es. José. Buena pregunta. José, popularmente se conoce que los policías... muchos están dispuestos al servicio de la sociedad y se da el caso, por ejemplo, que está el típico personaje de cada barrio que se dedica a romper la bola, a robar, peajero, te quita las cosas, usted la agarra, el ministerio dice, no, dejala, ese no, soltarlo otra vez, ¿verdad? Entonces vos la agarrás, te pudrís y llega a ciertos puntos donde ya dicen, ya las personas del barrio, la sociedad, dice que al individuo usted se la agarra, se le lleva a la comisaría y ahí se le caga a patada. ¿Esto es cierto? O sea, ¿es mito o es verdad? Hay cuestiones, ¿verdad, José? Que de repente se dice mucho en las redes sociales, cuánto ya vimos también, José, eso, de que ustedes les agarran, les llevan al calabozo y le meten el garrote ahí para enderezarle más o menos. ¿Qué tan cierto es eso? A mí no me consta realmente. Yo en particular con la gente que trabajo, mira, no puedo negarte y tampoco afirmarte, ¿verdad? O sea, afirmarte se puede en el sentido de mis procedimientos y con la gente que yo trabajo. Porque nosotros no tiene pues sentido hacer esas situaciones porque te compromete también en tu trabajo. Claro. Una vez que vos le reducís a esa persona y le trasladás a la comisaría, pues, o sea, no tenés luego ética para hacer eso. Como una persona esposada, por ejemplo, le vas a empezar a pegar, bueno, o sea, no tiene pues sentido. Y encima está drogada otra vez. O sea, al peor le vas a pegar también porque está drogada, no va a sentir luego nada. ¿Entendés? En tu jurisdicción, José, contamos con agentes policiales femeninas. Nosotros solemos utilizar personal de la comisaría, yo trabajo en la comisaría 24 y de la comisaría octava o de la 21 cuando hacemos procedimientos y necesitamos el apoyo de personal femenino. ¿Por qué no tenemos en la comisaría 24 personal femenino? Porque las instalaciones nos dan para poder albergar ahí personal femenino, porque es una instalación pequeña, pues. Y el personal femenino pues tiene sus características, tiene que tener un dormitorio. Nosotros pues, como hombres podemos entrar ahí en una pieza ahí entre una cama doble, un baño, podemos utilizar entre todos, no hay problema. Pero si vas a tener mujeres, tiene que tener una pieza aparte, un baño aparte, otra vez tener que... Allá pues tenemos un baño nomás, ahí tienen que construir un baño aparte, una pieza aparte y todo eso. Entonces, solemos traerle a personal de la comisaría octavo de la 21. ¿Cómo actúan ustedes como oficiales en la jurisdicción donde te corresponde, José, cuando de repente tienen que... ir al llamado de una denuncia cuando el atacante es femenino y todos ustedes son hombres? ¿Cómo hacen cuando es así algo urgente? Porque de repente también la integridad femenina, que el hombre luego me agarró fuerte, que el policía luego me... Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Que ustedes también día a día pasan. Mira, las intervenciones que debe obligatoriamente realizar el personal femenino, según la normativa, es en el cateo en sí. O sea, catearle nada más al personal masculino no debería de hacerle. Por ejemplo, si vos sos sospechosa, yo no te puedo revisar a vos. Pero en momentos de ver y presenciar un hecho punible que está cometiendo una mujer, vos como personal policial tenés todas las facultades de poder aprenderle. Así como una mujer policía, si está sorprendiendo a un hombre cometiendo un hecho punible, ella le puede aprender también. Ahora, para revisarle nada más lo que ella no debería hacer, o el policía masculino tampoco debería hacer, ahí sí se necesita el apoyo de otra personal policial, o si no, también la norma te da la opción de llamarle a un vecino o a algún que sea mujer, ¿verdad? Y que le revise. También, que le revise, ¿verdad? Influencia política dentro de la Policía Nacional. ¿Existe? ¿Se puede limitar el trabajo? A mí, usted sabe que a mí en estos procedimientos que yo realizo y todo eso, nunca me llamaron a mí a molestar, por ejemplo, políticos ni nada de eso. ¿Viste que está el caso, por ejemplo, acá de este empresario grande de Paraguay, y todos sabemos quién es, que tiene su casa y su avenida de España, que vemos que hay, por ejemplo, eso ya está totalmente fuera de tu jurisdicción, sí. Pero solemos ver a gente policial de frente a una institución no una institución, es la casa personal, la casa privada de dicho empresario. ¿Por qué la policía
nacional se va a resguardar ese hogar? Yo eso no sabría decirle, pero imaginaría yo que hace eso, porque bueno, hay personal policial que inclusive a personas que no son autoridades resguardan, pero ¿por qué hacen eso? Porque vía, por ejemplo, Ministerio Público, ustedes pueden tener un resguardo policial si quieren, pero para eso tienen que justificar el motivo. Si vos recibís amenazas de muerte, por ejemplo, qué sé yo, dijiste un comentario acá en la radio que molestó al clan, no sé, Jiménez, ponele, y yo te amenacé a vos por las redes sociales, entonces vos podés hacer una denuncia, presentar la evidencia y solicitar un resguardo policial, y va a haber frente a tu casa un personal policial y contigo acompañándote de todos lados, ¿verdad? Yo creería que por eso que muchas veces uno ve personales policiales, por ejemplo, en residencias así privadas o particulares. Creería que es por eso, pero tampoco no descarto que hace por otras situaciones, ¿verdad? Pero no podría yo confirmarte eso. De repente es muy cuestionado también las acciones que usted tienen como oficiales cuando se tratan de menores de edad que ya están metidos en las drogas, ¿verdad? Y de repente no tienen un trato tan... Bueno, es cuestionado el trato que ustedes tienen con ellos, ¿verdad? Claro. Obviamente la norma te dice que el trato tiene que ser diferente cuando se trata, por ejemplo, de menores cometiendo hechos punibles, ¿verdad? Pero eso es un problema, por ejemplo, que es a nivel país. Hoy tenemos ya inclusive menores inimputables. ¿Quiénes son los menores inimputables? Por ejemplo, de 0 a 13 años, por ejemplo, según la normativa, la persona es inimputable. ¿Qué quiere decir eso? Que vos podés cometer cualquier hecho delictivo y la fiscalía no te va a poder imputar, no te va a poder armar una carpeta fiscal. O sea, se te va a soltar así. A partir de los 14 años voy a tener responsabilidad penal atenuada, se le llama eso. Entonces tenés un trato especial desde los 14 hasta los 17 años. Y ese es un problema, como les dije, a nivel nacional, porque... Se vio ahora, o sea, yo por lo menos desde hace 7 años que estoy, por ejemplo, trabajando así por los bañados, veo de que el Ministerio Público parece que tiene muchísimo temor, por ejemplo, cuando se trata de adolescentes. La normativa no te prohíbe a vos procesarle a un adolescente, le podés procesar a un adolescente, inclusive la norma te da la opción de poder darle esa responsabilidad a los padres, porque los padres tienen, en mi opinión, por ejemplo, como abogado te hablo, tienen que tener esa responsabilidad penal también, penalmente, como por ejemplo falta de deber de cuidado, es una figura jurídica también que está dentro de la normativa paraguaya. Pero vos ves acá menores de 14, 15 años cometiendo hecho punible y el fiscal luego no te quiere recibir. Dice, llámale a sus padres y entregarle, así nomás. Yo después voy a abrir la causa y le voy a llamar a ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? El menor piensa de que es que puede cometer cualquier hecho intocable, entonces a él no le importa y sigue cometiendo hechos. Entonces ese actuar dentro del engranaje jurídico se tiene que solucionar. Se le tiene que agarrar a ese menor, se le tiene que llevar, no sé, dejarle a la comisaría por lo menos 24 horas, llamarle a los padres, abrirle una causa penal por falta de deber y cuidado, apretarle a los padres también para que se haga responsable de su cretera. Hoy en día, por ejemplo, yo me veo obligado, porque yo siempre veo la problemática dentro del bañado. ¿Cuál es la problemática dentro del bañado? De menores de edad, por ejemplo, cometiendo hechos delictivos. Vos le encontrás a las 2 de la mañana por la calle. Entonces yo al otro día yo me siento, ¿cómo podemos solucionar esto? Yo le hablo con mi gente, ¿verdad? Y empezamos a ver el código de la niñez, la adolescencia, bla, bla. Entonces armamos ahí un esquema jurídico, y tipo un formulario, luego tipo un acta. Entonces, de esa manera ahora, por ejemplo, nosotros salimos a la madrugada, le encontramos a un menor de edad por la calle y le trasladamos a la comisaría y le llamamos a los padres. A las 2 de la mañana le despertamos de su cama y que se vaya en la comisaría. Y así, y eso comunicamos a la CODEN. Y yo no sé si ellos van a intervenir, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros mermamos alguna solución. Le damos a los padres, por ejemplo, ese Acanazú, por ejemplo, ¿verdad? Yo creería que cuando llegue a su casa, ese adolescente, su padre le va a decir, ni ven, me vienen a despertar estos policías, por ejemplo. Por lo menos para poder dormir bien, no le va incomodar a los padres. Para incomodar a los padres en ese sentido, ¿verdad? Que sea para ser pesado, ¿eh? Y sí, pero hablando de inimputabilidad, José, seguramente vos sos de ver muchos memes, eso no ves tanto. En Argentina hay un video famoso que le dicen, ¿qué haces si viene un ladrón a tu casa? Y ahí empieza a citar, primero me papoteo, me falopeo, tal. Y la pregunta es ahí, ¿a qué edad también, de edad avanzada, decíamos de los menores, ahora hablando ya de los mayores, desde qué edad ya sos inimputable y si existe legalmente, como dice ese meme, un estado de locura, entre comillas, donde sos inimputable también? ¿Eso tiene algún...? Eso se prueba dentro del proceso. O sea, yo como policía, por ejemplo, no voy a poder evaluar en el momento.
Porque por ejemplo, yo le veo a él cometiendo un hecho punible, clavándole a alguien, y en el momento se hace del tonto ahí, ¿verdad? Yo no voy a poder, para zafarse de la aprehensión, yo no puedo determinar eso. Yo le voy a tener que aprender y poner a disposición de la justicia y comunicar o que el actuar de ese ciudadano, ¿verdad? De que parece que no está en todas sus facultades. Entonces el fiscal va a disponer ahí del personal de medicina forense, que se le va a hacer todos los estudios psicológicos, y ahí recién se va a determinar, no, esta persona no está en todas sus facultades, o sea, tiene capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces es inimputable. Pero eso va a decidir el fiscal y el juez, ¿verdad? ¿Y la edad? La edad a partir de los no es la inimputabilidad, no es así. A partir de los menores de edad, sí, hasta los 13 años. Pero vos, si cometes un hecho punible a los 75, 80 años, se te va a abrir un proceso penal en ese sentido. Capaz que no se te lleve, que no se te prive de tu libertad en la cárcel, no te va a llevar, pero sí se te puede dar una domiciliaria o se te puede dar medidas de conducta. Ante la inseguridad imperante, ejemplo, yo me quiero dedicar a ser conductor de plataformas. ¿Cómo puedo hacer para pedir un permiso y poder portar un arma, si es que se puede? ¿Y hasta dónde entra la defensa personal? ¿Cómo se imputa si es defensa personal? El tema de solicitud de armas, por ejemplo, la DIMABEL está a cargo de la aportación de armas. No, de la aportación de armas está la Policía Nacional. Pero la DIMABEL está a cargo de la tenencia, del arma. ¿Cuál es la diferencia entre la aportación y tenencia? Tenencia, por ejemplo, es para una residencia fija. Muchas veces hay gente que se equivoca, por ejemplo, que dice, no, yo puedo tener mi arma dentro de mi vehículo. Eso no es portación, eso ya es portación de arma. O sea, la tenencia de arma, si yo quiero un arma de fuego, quiero una tenencia de arma, yo me voy a solicitar, yo digo, ¿en dónde voy a tener esa arma? Es para mi domicilio ubicado en tal parte, y ahí tiene que estar el arma. No es que ¿sale de ahí? Claro, y ahí eso obviamente que ya está violando la normativa, ¿verdad? Porque eso ya se considera portación de arma. Cuando vos salís de ahí con el arma ya es portación, pero si vos estás dentro de ese territorio donde solicitaste, es tenencia de armas, ¿verdad? O sea, no te va luego a otorgar la DIMABEL, no te va a otorgar, por ejemplo, yo quiero tener dentro de mi vehículo, por ejemplo, eso no va a ser tenencia, pero portación sí también, pero varios requisitos tenés que tener, por ejemplo, creo que hay un empresario, hay esos empresarios que se deben tener por cuestiones de amenaza, por ejemplo, de muerte, para seguridad personal, pero tiene que estar, obviamente, debidamente constatado eso. O sea, previo a un proceso también se hace la evaluación, no cualquiera puede portar armas. Y la cuestión entonces, digamos, de trabajo nocturno y de por ahí si ya sufriste algún asalto no entra al igual que esa amenaza. No, una justificación eso. ¿Hasta dónde se cataloga como defensa personal o de repente resguardar la integridad física cuando ya estás, te sentías amenazado por alguien, ¿verdad? Ya, eso siempre, acá en Paraguay, los fiscales, por ejemplo, no tienen un criterio propio. Yo tuve una discusión una vez con un fiscal porque una vez nosotros intervenimos en un caso donde una persona con frondosos antecedentes entró en el domicilio de otra, ¿verdad? De un señor de ya 50 años de edad y portando armas de fuego. ¿Y qué pasó? El señor le vio a ese sujeto en las cámaras de seguridad y desde su ventana le disparó. Y el tipo le disparó también. Y el delincuente obviamente falleció. Yo me fui a intervenir y todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el fiscal? Obviamente que a mi parecer, si usted me pregunta, es defensa. O sea, una persona que entra en tu casa con un arma de fuego, obviamente no te va a ir ahí a, no sé, a regalar flores, porque te vaya a asaltar y si vos te pones ahí te va a matar. ¿Entendés? Pero para el fiscal, por ejemplo, él le pareció que no fue defensa propia. ¿Por qué? Porque el sujeto tenía otras opciones antes de poder utilizar el arma. Como por ejemplo, el sujeto estaba resguardado detrás de la ventana. O sea, él no tenía que haber utilizado el arma para el fiscal, por ejemplo. Él tenía que ver los métodos para huir del lugar. O sea, le vas a huir ahí, le vas a dejar... estupidez. A mí en particular, por ejemplo, realmente es el término exacto que dijiste, una verdadera estupidez, crearle problema a una persona que no buscó ese problema. Un tipo trabajador sin antecedentes. ¿Qué vas a hacer si vienen y quieren atacarle a tus hijos, por ejemplo, verdad? Claramente te vas a defender, ¿verdad? Qué fuerte. Y eso es lo que te digo. Yo no entiendo muchas veces, por ejemplo, el actuar, por ejemplo, de fiscales, por ejemplo, en ese sentido. O sea, amigo, ¿para qué vas a crear problemas más? El tipo tiene antecedentes, entró con un arma de fuego en una propiedad privada.
Y vos te vas a estar ahí evaluando, no, pero la posición, él se puso acá, él pudo, ¿qué estupidez eso, de verdad? O sea, me tuve que discutir con el fiscal, ¿verdad? Pero le dije, si te entran en tu casa, a mí si en mi casa entran con un arma de fuego, a mí no me va a importar, yo le vacío un cargador ahí. Claro. ¿Qué le vas a estar ahí esperando que, a menos, parame primero para que yo te dispare? Corre el riesgo de ser imputado también de repente, claro, ¿verdad? Pero o sea, imagínate, vos te cargas otra vez con el problema que vos no buscaste. ya sé, pero ¿cuál es la consecuencia muchas veces de no actuar de esa manera? Puede ser tu familia o vos mismo salir herido, ¿verdad? Claro. Yo prefiero que me metan en una causa penal, pero resguardar a mi familia y mi integridad física, ¿verdad? Claro, escuché de un artista argentino que decía, prefiero justificarle a mis hijos porque estoy en la cárcel por matarle a una persona que contarles por qué esta persona le violó o le mató a su mamá. O sea, claro. Él se ponía un poco esa comparación. Y volviendo entonces a lo de, nada más para dejar en claro, lo de trabajos nocturnos no justifica como solicitud de deportación o tenencia de armas. Mati, hoy en día de día y todo bueno, pero por buscarle alguna justificación, digo. Y mira, yo no vi hasta ahora, por ejemplo, que se le haya otorgado, por ejemplo, portación de armas por esos motivos, ¿verdad? Vos me preguntarías, por ejemplo, si me preguntás, por ejemplo, por ejemplo, justificativo. Y hay mucha gente que son adaptadas. Yo en particular, personas, por ejemplo, que no tienen problemas con la justicia y que justifican, por ejemplo, que tienen trabajo y que están trabajando en un área, por ejemplo, muy complicada. A mí me preguntas, yo le otorgaría, ¿verdad? Pues yo no estoy a cargo de eso, ¿verdad? A lo que dijiste hace rato, para volver nada más a subrayar, para vos particularmente el policía gana bien, decías hace rato. Claro que sí, el policía gana bien, Yo en particular no me quejo del salario que tengo, ¿verdad? O sea, me acomodo al salario que tengo, ¿verdad? Tengo una hija, no le falta nada, yo y está mi mamá, o sea, estamos entre tres en la casa y yo muy bien de ¿El salario se justifica de acuerdo al rango de cargo? A los años de servicio. Años de servicio. Sí, a los años de servicio. Una diferencia de 1,5 millones y 2 millones o que entre oficiales y suboficiales, ¿verdad? Por ejemplo, si un oficial cobra 8, el suboficial que tiene el mismo el mismo año de servicio va a cobrar 6,5 millones, para 1,5 millones es lo que es la diferencia, pero se gana bien dentro de la policía, ¿verdad? Muchas veces nosotros, eso es lo que nos falta dentro de la Policía Nacional, la educación financiera, ¿verdad? El saber qué hacer con el dinero. Yo, por ejemplo, tengo una hija porque yo soy un tipo responsable, o sea, me cuido. Yo si tengo por ahí alguna novia, algo por el estilo, yo jamás le voy a dejar embarazada, por ejemplo, yo sé mi situación económica. Pero hay gente, por ejemplo, que no se cuida. Hoy ahí, por ejemplo, la otra vez, por ejemplo, suboficiales nuevos, recién egresados, en la comisaría nosotros recibimos notificaciones de demanda por prestación alimentaria ya. El tipo recién egresó, tiene 19 años y tiene ya una demanda por prestación alimentaria, o sea, tenía ya hijo de 2 años, imagínate. Entonces, y ahí es el tema, ahí se carga después del tema, vos tenés que conseguir dinero, después seguramente si ya empezó así, vas a tener más hijos por ahí, y un hijo conlleva, si vas a ser responsable, muchos gastos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Se le pone ese mote muchas veces a los futbolistas y muchas veces en policía y bandidos, ¿cierto que eso es, José? ¿En qué sentido? En el sentido de mujeres. Está el caso pícaro. Está el caso de este que se la agarró que justificó que tenía su uniforme policial porque el uniforme policial levanta. Es cierto. Estaba ese caso. ¿Qué decís con eso, con respecto a eso, José? Y bandido a la policía, en el sentido de amorío, Gina, no a bandido de otro sentido, amorío. Yo por eso... Y falluto. Yo por eso soy soltero. Soltero pero nunca solo, Gina José, ¿verdad? Claro, no hay problema. Yo lo que no entiendo es que muchas veces, por ejemplo, ¿para qué te casas si vas a salir, por ejemplo, así como usted dice, a bandidear con otras mujeres, ¿verdad? O sea, no comprometes tu situación. Entonces, si vos no estás todavía convencido en que, porque uno tiene que estar convencido cuando se va a casar. Cuando vos te casás, vos ya estás convencido de que con esa mujer tenés que quedarte y punto. Pero si vos no estás convencido, no encontraste todavía a alguien o te casás solamente por el simple hecho de que, no sé, de que los padres están de acuerdo o tuviste hijos con esa persona, va a haber eso que vos estás diciendo, por ejemplo, ese falluto. Va a empezar a tener mujeres en cada comisaría donde vaya trasladado. José, ¿qué opinas acerca de eso? Que se dice también que ustedes como oficiales necesitan también tener una estabilidad emocional que viene ya desde las casas para poder ejercer bien el oficio que ustedes tienen. Y realmente sí, porque el trabajo de la Policía Nacional también obviamente entra en lo psicológico, porque uno recibe todo el día, el trabajo policial es problema.
sea, vos no te vas ahí a recibir elogios, vos ahí todas las intervenciones que haces son problemas y distintos problemas. Uno se va, por ejemplo, en un abuso sexual en niños, después de ahí tienen que salir y ya llamaron ya para un tipo de violencia familiar y uno ve miles de cosas, o sea, tiene que tener un cimiento emocional. Cosa también que debería de ser regulado dentro de la policía, por ejemplo, la obligatoriedad del personal policial a la asistencia psicológica, por lo menos. Nosotros tenemos asistencia psicológica solamente en momentos de ascenso. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo curso de ascenso después de 4 años, o sea, 4 años, o sea, 5 años mejor dicho, y ahora estoy haciendo curso de ascenso y ahora yo me fui a ser evaluado psicológicamente para poder ingresar a hacer el curso. En realidad esa evaluación psicológica debería de ser obligatoria cada año inclusive, ¿verdad? Para cada personal policial. Jaquembo. No, adelante. José, a ver, con respecto también al pedido de ustedes, ya que ustedes están siempre en el oficio, están ahí dándole todo, ¿verdad? A su cargo, a su oficio, a su profesión. Ustedes como oficiales, ¿tienen algún pedido para el ministerio y demás también, entidades públicas, de repente para que también inviertan un poco en el servicio de ustedes? Nosotros más bien lo que, y van a ver luego en mis videos muchas veces, pedimos por ejemplo que las instituciones hagan lo que les corresponde luego hacer. Eso nada más. Por ejemplo, yo tuve problemas, por ejemplo, en el hospital del Barrio Obrero, sí, con unos cuantos personales que, ¿cómo les dije? Trasladarle luego a una persona en una patrullera luego no está bien. Pero muchas veces por las situaciones en sí, nosotros tenemos que fungir de esa manera, como ambulancia, ¿verdad? Bueno, vamos a estar esperando una ambulancia que llegue, porque sabemos también y somos conscientes de la limitación también del sistema de salud, ¿verdad? Y apoyamos de esa manera. Pero vos llegas a un lugar donde se deberían ellos de hacerse cargo, por ejemplo, te hacen rebotar otra vez a tu paciente para irte en otro lado. Y mientras vos haces todo ese servicio, pues tu jurisdicción queda al margen ahí, o sea, vos queda libre, arco libre ahí. Entonces yo por ejemplo cuando llevo un paciente, yo rápido regreso a mi jurisdicción porque no quiero que haya, entre comillas, novedad, porque soy celoso en ese sentido, ¿verdad? No quiero que se cometa ningún tipo de hecho munible. Entonces, para las instituciones en sí que trabajan con nosotros, yo nada más, ese es el pedido que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? Que tanto el Ministerio de Salud en este caso, por ejemplo, trabajamos con la CODENI también, trabajamos con el Ministerio Público y con los juzgados, que hagan nada más lo que corresponde hacer, o sea, su función de ellos, más de eso no. Ok. Bueno, ¿tienes algo más que decir? No, ya que no sé, a mí se me apagó el cel, no sé qué hora es, y ya se no hay hora. No hay hora hasta que el oficial disponga su... No, porque ya son otras 15. ¿Sabes por qué quería hacer esta pregunta ya general para ir cerrando? ¿Qué fue lo que te llevó a ser policía? A mí siempre no sé, ahora ya no salen más de esa clase de películas. Anteriormente salían esas películas donde vos siempre veías, por ejemplo, que los héroes eran policías. Está, por ejemplo, esa película Cobra, por ejemplo, con Sylvester Stallone. Y también Arnold Schwarzenegger y todo eso. Y yo siempre vi esa película y siempre me gustó, por ejemplo, y bueno, y cumplí mi cometido, ¿verdad? Y te dijeron ya que son una especie de, no sé si veías policías en acción. Un reality de Argentina. O sea, me dijeron eso, pero cuando yo inicié a alzar los videos no sabía qué era. No Después conocía. de eso empecé a ver y sí vi. Claro, y es una especie, y si volvieras a nacer, ¿elegirías de vuelta este oficio? Claro que sí. Esta es una profesión realmente. La Policía Nacional es la mejor, ya para mí en particular es la mejor profesión y que va a la par con la medicina también. Porque a mí me gusta también la medicina, los médicos. ¿Por qué eso? Porque si vos sos una persona de bien y sos una persona también que crees, que sos religioso, la mejor profesión que puedes tener es ser médico o ser policía. Porque ahí vos haces camino para llegar al día cuando fallezca, ¿verdad? A la gloria eterna, como se dice, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las críticas que tuviste cuando empezaste a subir todos los procedimientos que tenés diariamente, pero críticas de tus compañeros de trabajo? ¿Cuáles fueron las críticas así que te marcaron? ¿Que me marcaron? No, pero recibí críticas, por ejemplo, hay muchos superiores que no les gusta eso. Hay que ser sincero, yo siempre soy abierto. Hay gente que me dice, no voy a decir eso, pero yo siempre digo, ¿verdad? Porque hay que ser abierto en ese sentido. Hay superiores que no les gusta que se muestre el trabajo policial. ¿Por qué no les gusta? Ustedes van a preguntar. Porque hay gente que luego se contacta conmigo
que son de otras ciudades y me dicen, ¿cuándo van a venir en tal parte? Entonces yo les explico a ellos, nosotros trabajamos la policía trabaja de manera jurisdiccional, nosotros ahora nos toca trabajar en el bañado, o tenés seguramente tu comisaría en la zona, por lo que tenés que hacer, señora o señor, presentarte en la comisaría, o si tenés una comisión vecinal, presentarte en la comisaría y decirle al comisario, al jefe de la zona, del por qué no se está haciendo estos operativos que se hacen en el bañado, porque estos operativos que nosotros hacemos no es que nosotros nos levantamos un día y decimos, ay, vamos a salir a crear problemas por el bañado, no. Esto es un operativo del comandante, luego eso está obligado, todos los policías tienen que hacer estos operativos, hacer este rastrillaje, hacer estas intervenciones para mermar un poco el tema delincuencial. Y entonces, ¿qué pasa? Se va la gente a reclamarle eso al comisario, ¿verdad? Y el comisario entonces te llama y dice, ni bien a discutir, nos compromete todo acá, viene acá y todo eso. ¿Entendés? Por eso hay comisarios, hay jefes, por ejemplo, que no le gusta. Oficial, nosotros sabemos, conoces también el tiempo en TV, ¿verdad? Así que bueno, te agradecemos ya de antemano que hayas aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros un poquito de tus conocimientos y de repente también algunas de tus acciones como oficial de tu jurisdicción y darnos también tus versiones. No, por favor, yo le agradezco muchísimo por la invitación y yo estoy siempre abierto, ¿verdad? Siempre y cuando el tiempo me da, yo estoy a disposición de ustedes, porque gracias a ustedes también la gente nos conoce y sabe de las intervenciones que hacemos, ¿verdad? ¿Te sentís cómodo, José? Claro que sí. ¿Sí? Algo que hayas querido hablar de por ahí, no te preguntamos si quedó algo flotando por ahí. No, yo siempre digo, ¿verdad?, de que a todas las personas de bien tienen que ponerse en el lugar del policía muchas veces en las intervenciones. Vos te vas a intervenir, por ejemplo, y te agarran, ¿por qué no se van a perseguir delincuentes? Por ejemplo, te dicen, pero ¿cómo va? Vos no sos adivino, vos no sabés si esa persona es persona de bien o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo le pido a todas las personas de bien que colabore con su policía y que en el momento de que un policía le intervenga y ustedes tienen alguna duda o ven que algo está pasando irregular, graben también. Ciudadanos también tienen el derecho de grabar las intervenciones de la policía. El policía que te dice, por ejemplo, vos no me puedes grabar, es mentira. Vos podés grabar eso porque es también un medio para salvaguardar también tu integridad, ¿verdad? De hecho que eso es la función de la cámara corporal, tanto resguardar los procedimientos de la policía y resguardar también que al ciudadano no se le implante cualquier cosa, porque yo podría también implantarle droga y decir que él tenía, ¿verdad? Claro, totalmente. Claro. Compañeros, ¿todo bien? ¿Se de sintieron súper bien? lujo. O sea, que estuve re contenta con esta visita de Dové, No sé si me equivoco, pero es oficialmente el que abre esta brecha de invitados. Sí, el primer invitado, El primer invitado. Así que bueno, te vamos a estar hinchando oficial para Unión y de repente también para Radio Venus, Sin problema. Así que bueno, te agradecemos, por supuesto, y vamos a seguir siendo tus fans. Hay compañeros de trabajo en otros departamentos también que pueden invitar, por ejemplo, en el departamento de delitos económicos, temas de fraude, ellos pueden venir a hablar con ustedes, porque es bueno porque ellos salgan también a hablar, por ejemplo, en ese tema de estafa, por ejemplo, por teléfono. Claramente, y gente de delitos económicos, gente de trata de personas también, hay gente de antinarcóticos. Pueden invitar, yo puedo hacer extorsión también. Claro, eso por ejemplo es delitos económicos. Yo le puedo dar por ejemplo, los contactos para que ellos puedan hablar también y a dar a conocer el trabajo que están haciendo. Entonces te voy a estar hinchando, sin oficial, problema. Bueno, tenemos que irnos, compañeros, Ha sido un placer. Ha sido un placer, oficial, gracias. Nosotros, por supuesto, nos reencontramos el lunes, así que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.